Temperatura en Caracas. La temperatura en la capital a esta hora es de 18 grados centígrados. Se espera una máxima el día de hoy de 28 grados centígrados entre la 1 y las 2 de la tarde. El atardecer está previsto en el país para las 6:38 el día de hoy, martes. La temperatura más baja se registra hasta ahora en el municipio Rangel en Mérida, 3 grados centígrados. Mérida Ciudad 13, San Cristóbal 19, aunque en promedio Táchira 14, y así escalamos hasta los 24 grados de Puerto La Cruz o los 25 que ya se marcan en los termómetros de Por la Mar y de Maracaibo. En el caso de Maracaibo, la máxima será de 33 grados centígrados desde la 1 y al menos hasta las 4 de la tarde el día de hoy. Clima. Por cierto, día muy soleado todo el día en la ciudad de Maracaibo, aunque el amanecer es especialmente nublado el día de hoy, prácticamente en todo el territorio. Mire, a excepción de Maracay, por cierto, está de cumpleaños Maracay, ya lo veremos en las efemérides, si no recuerdo mal, 323 años cumple hoy Maracay, despejado Maracay en su aniversario, lo mismo que la ciudad de Maracaibo como parte del estado Zulia. El pronóstico del INAME nos habla de cielo parcialmente nublado y poca probabilidad de precipitaciones en buena parte del territorio. Sin embargo, no se descartan mantos nubosos, productores de lloviznas dispersas, especialmente en horas de la mañana en Sucre, Nueva Esparta, el este de La Guaira, Vargas, Miranda, Falcón y algún bloque nuboso de gran desarrollo con precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas sobre el Esequibo, sur de Bolívar, Amazonas, Portuguesa y los Andes. Tasa del día. 36 bolívares con 9 céntimos, lo que usted necesita en promedio para obtener $1 de acuerdo a la web del Banco Central de Venezuela. Son las 6:16. Comenzamos con nuestros titulares. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:16 minutos de la mañana, el Nacional nos tiene, y así comenzamos nuestro recorrido, que el fiscal regional coordinador del equipo contra el crimen organizado y homicidios en Chile, Héctor Barros, vinculó este lunes al Tren de Aragua con el secuestro y homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Citar acá en el Nacional: hemos realizado una serie de diligencias para establecer la participación de cada uno de los imputados, con las complejidades que esto significa en un contexto de criminalidad transnacional organizada, vinculada principalmente al Tren de Aragua, que ha estado cometiendo distintos delitos como el del secuestro. Es una cita para Barros en un punto de prensa, en una nota de prensa, tras la audiencia en la que se imputó por secuestro y homicidio a un joven de 17 años de edad que quedó privado de libertad. Barros explicó que el tribunal estableció que hay una organización transnacional operando en este secuestro vinculado al crimen organizado. La nota completa la puede leer en El Nacional. Ahora, sobre la elección presidencial en nuestro país, confirmado que nos tiene. Presidente Nicolás Maduro habló este lunes sobre las elecciones presidenciales 2024, señalando estar a favor de lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Citan acá: que el CNE decida lo que tenga que decidir, lo que decida el CNE será palabra sagrada y decimos amén. Pongan la fecha, hora y día, que el equipo gana, el pueblo gana, salimos a ganar. Cita para Nicolás Maduro. En confirmado leemos que cumplir el acuerdo de Barbados es entender que me voy a inscribir y que voy a competir con Nicolás Maduro en unas elecciones competitivas. Eso fue lo que dijo María Corina Machado durante una entrevista. Sobre la negociación entre la oposición y el gobierno, María Corina sostuvo que lo importante es que existan condiciones y confianza entre ambas partes. La dirigente opositora mostró su emoción por el auge de los comanditos en todo el país. Estoy deslumbrada de emoción y orgullo por cómo han agarrado fuerza los comanditos. Es una cita textual, repito, para María Corina Machado. También en Mundo UR leemos que el integrante de la delegación de la oposición en la mesa de diálogo con el gobierno, Roberto Enríquez, reiteró este lunes que se mantendrán en la ruta electoral y aseguró que no dejarán solos a los venezolanos que desean cambiar. Citan acá en Mundo UR: yo creo que el mensaje más claro que podemos enviar ahora es: no inventes, refiriéndose al gobierno, quiero decir, no inventes, no nos vamos a salir de la ruta electoral y no nos vamos a dividir ni vamos a abstenernos. 85% de los venezolanos quiere cambio y no van a quedar huérfanos. Eso no va a pasar. Es una cita textual. Lo dijo en una entrevista para el programa de nuestro compañero Vladimir Villegas, acá precisamente en Unión Radio. Ahora, fíjese, cambiando de tema, vamos a abordar el tema educativo, que por cierto será tema para nosotros el día de hoy en el programa. Es nuestro segundo día de 2 semanas de seriado. Ayer hablamos de electricidad, hoy vamos a hablar de educación, pero confirmado nos tiene que un reciente estudio de la Asociación Civil con la Escuela reportó que existe 15,45% de inasistencia estudiantil
en las instituciones públicas. Las dificultades en el hogar, como servicios públicos y bajo poder adquisitivo, son las razones, algunas de ellas, por las que se presentó este índice en el país. Es un problema de inasistencia multifactorial. Los muchachos faltan por problemas de servicios públicos, concretamente el agua es el factor que tiene mayor incidencia, también la electricidad y el problema del transporte. Lamentablemente no hay transporte escolar, esto lo dijo Óscar Iván Rose, coordinador de la organización. Aseguró además que la poca frecuencia en la llegada a la escuela puede producir que niños tengan un retraso en su proceso de aprendizaje, disminuyendo la calidad de estudio para sí mismos. Hablando de sí mismos y sobre el tema educativo, el Nacional nos tiene que los estudiantes de pregrado de la Universidad Católica Andrés Bello recibirán becas para estudiar inglés. Esta donación ayudará a la universidad a cumplir su meta de graduar a sus estudiantes con un nivel intermedio de inglés B1 B2. De esta manera les darán una ventaja competitiva en el mundo laboral, porque tener un manejo del inglés puede aumentar hasta 53% las probabilidades de conseguir un empleo. Entre los objetivos más importantes de la UCAP se encuentra la formación de profesionales capaces de desenvolverse con éxito en entornos globales. Una de las estrategias para lograrlo es a través del dominio de un segundo idioma. En este sentido, la UCAP, a través del Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras, ha establecido dentro de su política de idiomas que el estudiante ucavista, durante su paso por la universidad, debe desarrollar las competencias de nivel B1 o B2 en inglés. Esto lo explicó Valesca Villarroel, directora del Centro para el Desarrollo de Lenguas Extranjeras de la Universidad Católica Andrés Bello. 6:21 de la mañana. En Mundo UR leemos que la presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacia, Cabefar, Alicia Pinedo, afirmó que el aumento del consumo de medicina se ubica en 8,8%. Hay un consumidor más informado y racional. Las redes sociales y medios de comunicación están ayudando a que haya ese conocimiento, dijo la presidenta de la Cámara. Pinedo destacó que realizan charlas constantes para el reconocimiento de medicamentos ilícitos o de contrabando para evitar la adquisición errada de fármacos. Bueno, esto abre el tema económico también. En Mundo UR leemos que el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Horta, advirtió que la mayoría de los arrendamientos se hacen por fuera de los portales de Internet. Nada más hay un 9% de apartamentos dentro del ámbito que está publicado en los portales inmobiliarios. Eso implica que la mayoría de los arrendamientos de viviendas no cumplen lo que establece la ley de arrendamientos de vivienda porque, bueno, prácticamente es imposible cumplirlo. Y la presidenta de la Asociación de Industriales, Fabricantes y Ensambladoras de Motocicletas en Venezuela, o motociclos, como le llaman Xiomara Hoyos, prevé un aumento de 100% de ensamblajes con relación a 2023. Tenemos motocicletas de diferentes precios que van desde los $700 con una diversidad de modelos, de más de 50 modelos, como siempre digo, y que son de excelente calidad, garantizado su repuesto y garantizado el servicio. Armando Pernía es editor del portal Banca y Negocios y explicó que el aumento de créditos automovilísticos es una buena noticia porque se abre una oportunidad para quienes puedan lograr un vehículo financiado hasta en 70%. Hay el caso de otra institución, porque esta primera se refiere a dos. Hay otra institución que está dando líneas de crédito por 100%, pero se saben detalles generales, dijo. El también periodista expresó que son financiamientos en divisas indexados, es decir, no son créditos expresados en dólares ni en bolívares, están expresados en la unidad de valor de créditos. Esta unidad contiene el monto del capital de crédito, el interés y el índice de inversión, que es el porcentaje de devaluación que se produce durante la vigencia del crédito. Esto lo puede leer en detalle en Mundo UR. También allí que el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Wills Rangel, aseguró que buscan alianzas internacionales para mejorar la producción nacional de petróleo. La corresponsal de Unión Radio, Ruth Lara Castillo, tiene todos los detalles desde su estado, el estado Carabobo. Señaló que la industria petrolera carece de instrumentación y llevarán a cabo paradas programadas en las refinerías para realizar mantenimientos y mejorar la actividad en el sector. Wills Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Es muy dificultoso para Petróleo de Venezuela triangular para conseguir la instrumentación. Se está buscando el material, los aliados internacionales que nos permitan, por supuesto, traer capital para poder comprar la instrumentación y mejorar nuestra producción. En cuanto a las asambleas para el Plan de Transformación Económica, indicó que ya sistematizaron y entregaron al Ejecutivo Nacional 380 propuestas de Oriente y Guayana y tienen programado visitar el occidente, los llanos y la región andina. Es mentira que los empresarios o inversionistas van a garantizar la producción de este país. La garantizamos los trabajadores con nuestro esfuerzo. Indicó que ya realizaron más de 60.000 asambleas entre los estados del centro y centro-occidente del país. Y la Cámara de Centros Comerciales en el estado Lara espera que la ocupación de estos espacios llegue a 90% luego de negociaciones con franquicias reconocidas en el ámbito internacional.
Así como escuchamos a Ruth Lara desde Carabobo, pues Ramón Vélez es corresponsal de Unión Radio en Lara y tiene también los detalles sobre este tema. El representante de este gremio en la región, Luis Roberto Suárez, sostuvo que las conversaciones se han venido dando en los primeros meses del año. Acotó que esperan cumplir con las características que solicitan los encargados de las franquicias para así aumentar la ocupación en estos centros de recreación para el ciudadano. Luis Roberto Suárez, representante de la Cámara de Centros Comerciales en Lara, 10 de la mañana. Tenemos 12% de desocupación, pero si concretamos estas negociaciones que te estoy diciendo, bueno, vamos a llegar a un 92% de ocupación. También la remodelación en algunos centros comerciales es algo que en Barquisimeto están trabajando, sobre todo en el área gastronómica, ya que al cumplirse este requisito, varias franquicias se instalarán para atender a los clientes que visitan estos espacios. La voz de Ramón Vélez. Y en Mundo UR también leemos que en Táchira aumenta el comercio informal, la evasión de impuestos y los sobreprecios en moneda colombiana. Nuestra corresponsal allí, Yoiri Sosa, tiene también los detalles. Desde la Cámara de Comercio del Estado Táchira se pronunciaron ante la creciente práctica de sobreprecios en pesos colombianos a productos hechos en Venezuela. Presidente de la CCI Táchira, Jonel Contreras. No dejen que a los productos venezolanos les apliquen un cambio a pesos. Un producto que puede estar costando $10, cuando lo pagas en bolívares terminas pagando un 20 o un 30% más del valor. Apuntó Contreras la importancia de la estabilización de precios y de la legalización de los hoy comerciantes informales. No podemos con este tipo de prácticas perder el turismo en el estado que podemos tener tanto en el interior de Venezuela como de Colombia. En este estado fronterizo se manejan 3 monedas diferentes, muchas veces bajo esquemas de cambio ilegal, que termina afectando la economía regional y nacional, con el alto porcentaje de comercios que no pagan impuestos. Nuestra compañera Yoiri Sosa. En tal cual que leemos que el director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, de FEDEAGRO, Vicente Pérez, advirtió que la actual producción de café en el país es similar a la que se tenía en la década de 1960, es decir, hace 44 años. Pérez aseveró que hoy en día, 64 años, Pérez aseveró que hoy día la producción de grano de café está por debajo de los niveles históricos y recordó que el poder adquisitivo de los venezolanos disminuyó el consumo pasando de 3 a 2,5 kilos. Ese es un país que llegó a producir 1.800.000 quintales, de los cuales consumíamos 1.200.000 o 1.400.000, dependiendo de cómo estuviera el año económicamente, y el resto se exportaba. Nosotros estamos por debajo del histórico. Estamos produciendo lo mismo que en los 60, es una cita textual. El sector solicitó acceso al crédito con el objetivo de impulsar la producción de café en Venezuela. Y en Mundo UR tenemos que en el estado Sucre se ha reportado una disminución en los índices de producción pesquera. Ariana Ágreda, también nuestra compañera y corresponsal en la entidad, tiene la información. Empresarios de la región denunciaron que los niveles de captura de diferentes especies marinas se han visto afectados por las restricciones que mantiene el Estado con las grandes embarcaciones. Indicaron que durante los últimos años la renovación de licencias, el costo del surtido de insumos y los altos precios en los aranceles de zarpe ponen en riesgo los avances socioeconómicos del sector. Miguel Pasos, presidente de la Cámara de Comercio del Estado Sucre. Llegamos a ser la cuarta flota más importante de Latinoamérica. Más de $600 millones era una de las cifras que mantenía el sector pesquero en el estado Sucre. Ahorita no llega a $40 millones. Según el gremio, la pesca artesanal también se ve afectada ante la falta de incentivos y dotación de equipos, así como las fallas en el surtido de combustible. Cierro con una nota de color del Nacional. Las autoridades junto a un grupo de voluntarios rescataron este lunes a más de 200 delfines que quedaron varados en una playa en Falcón, lo que desencadenó un rápido operativo para devolver a estos animales a las aguas del Mar Caribe. Rescatados más de 200 delfines que vararon hoy en el Parque Nacional Morrocoy. Solo un individuo falleció. Está en manos de los técnicos especializados para los estudios correspondientes y determinar el motivo del suceso. Esa es una cita textual, lo dijo el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, en la red social X. Allí compartió fotografías y videos de este evento. 6:28 minutos de la mañana. Vamos a poner algo de música al espacio. Volveremos con el panorama internacional, el deportivo también. Antes escuchemos a Lady Gaga, a Bradley Cooper, Shallow. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera.
primera fila.
Empezamos el año en su... Antes de abordar el panorama internacional, permítame compartir en publicidad este mensaje, por ejemplo, de Fospuca. Las calles limpias son sinónimo de progreso, por eso en Fospuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fospuca no solo es lo que se llevan, sino también lo que dejan. Y hablemos de Ridery. Es un llamado a modernizar la movilidad de tu organización con Ridery para empresas. Es mover al equipo de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Ridery. Desde esa plataforma vas a poder gestionar el presupuesto, cotizar traslados, programar viajes y mover a los miembros de tu equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Contacta al equipo de ventas de Ridery. Utiliza además el código ROMAN. Solo así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Recuerda entonces utilizar mi nombre, Román, como código. Y hablemos de Café Amanecer, porque al levantarnos el día realmente despega, comienza, arranca con un buen café. Yo con el mejor, que es Café Amanecer, que brinda ese sabor, ese aroma que realzan los atributos del grano venezolano. Ofrece una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado al vacío hasta la de granos tostados gourmet. Porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes sociales, @cafeamanecer_, y cierro, hablándoles de Gerais. Tu arte puede brillar con el concurso de dibujo a mano alzada, Trazos de Sueños, El Principito, El Valor del Amor y la Amistad de Torre Gerais. Inspírate en El Principito de Parque Vizcaya y participa por maravillosos premios. El primero, 2 boletos aéreos. El segundo, una pluma estilográfica clásica Meister Stock y un tintero Royal Blue de Montblanc. El tercero es la misma pluma pero con un tintero Burgundy Red de Montblanc. Los dibujos se reciben en Torre Gerais, calle Nicolás Copérnico de las Mercedes, hasta el 14 de marzo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El ganador va a plasmar su dibujo en la carátula de 15 Notebooks Montblanc edición limitada. Inspírate en El Principito y participa. Más información en @joyería Gerais. Planeta de Naciones. Internacionales. 6:37 minutos de la mañana. Iniciamos este recorrido internacional con el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas. AFP nos tiene que al menos 8 personas murieron y varias más resultaron heridas en un ataque israelí a un camión de distribución de ayuda en el centro de Gaza. Lo dijo a CNN el Ministerio de Salud de Gaza. CNN, por cierto, tiene que un equipo de Naciones Unidas encontró información clara y convincente de que las rehenes en Gaza fueron abusadas sexualmente. Lo dijo a los periodistas el lunes Pramila Patten, enviada especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos. Hay motivos razonables para creer que la violencia sexual continúa, dijo. En CNN también leemos que Bassem Naim, miembro del buró político de Hamas, dijo a CNN el lunes desde Estambul que no hay manera de saber el destino de los rehenes israelíes detenidos en Gaza hasta que se alcance e implemente un acuerdo de cese al fuego. Esto, repito, desde Estambul, Turquía. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, reconoció que Israel nunca aportó las pruebas que demostraran la implicación de 12 de sus empleados en los ataques terroristas que Hamas lanzó el 7 de octubre contra Israel, así titula EFE. Volviendo a CNN, encontramos que Estados Unidos lanza paquetes de alimentos sobre Gaza. Aviones de Estados Unidos arrojaron 66 paquetes de alimentos sobre Gaza, mientras que el presidente Joe Biden dice que hará todo lo posible para llevar más ayuda al enclave devastado por la guerra. Aunque Estados Unidos seguirá apoyando a Israel con asistencia militar, según coloca CNN. Lo dijo el lunes el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a pesar de la negativa del gobierno a abrir más cruces para la ayuda humanitaria hacia Gaza. Seguimos apoyando la campaña de Israel para garantizar que los ataques del 7 de octubre no se repitan. Hemos brindado asistencia militar a Israel porque es consistente con este objetivo, lo dijo Miller en una sesión informativa. Y una más de Estados Unidos sobre el conflicto. Estados Unidos dijo el lunes a la Asamblea General de Naciones Unidas que negociaciones delicadas son la mejor manera de proceder diplomáticamente para poner fin a la crisis de Gaza, no otra resolución del Consejo de Seguridad que solicite un cese al fuego inmediato. En este caso es titular de la agencia France Press. Salimos de la zona de conflicto, nos mantenemos en Estados Unidos porque leemos en CNN que la Corte Suprema de ese país suspendió temporalmente la implementación de la controvertida Ley de Inmigración de Texas, que permite a las autoridades estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró este lunes inconstitucional la expulsión del expresidente Donald Trump de las primarias republicanas en Colorado, un fallo que le allana el camino para ser elegido el candidato de su partido a la presidencia. Solo tiene F.
salimos de allí. En Irán, los ultraconservadores vencen en elecciones parlamentarias con récord de ausentismo, lo tiene France 24. El control del parlamento iraní continúa bajo el mando de los grupos cercanos al gobierno después de que consiguieran la mayoría de los 245 escaños que se defendieron, mientras otros 45 cargos se decidirán en abril o mayo. El descontento civil quedó expuesto luego de la participación que apenas alcanzó 41%, siendo la más baja en la República Islámica, y que la oposición, con contendientes descalificados, llamará boicot. En Francia se convirtió el lunes, Francia, quise decir, se convirtió el lunes en el primer país del mundo en consagrar el derecho al aborto en su constitución. Ya lo comentábamos en estos días, culminando así un esfuerzo que comenzó como respuesta directa a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el caso Roe versus Wade. Lo tiene CNN. También encontramos que las recientes pérdidas de la aviación rusa, relativamente elevadas, parecen estar provocando una disminución significativa de la actividad de las tropas aéreas de Rusia en el este de Ucrania, aunque no está claro cuánto durará esta disminución de la actividad, según señala el Instituto para el Estudio de la Guerra en su última actualización. Funcionarios ucranianos informaron de que las fuerzas rusas han perdido 15 aviones desde el 17 de febrero, una cantidad que no resulta insignificante para el ejército ruso, dado que Rusia dispone probablemente de unos 300 aviones de combate Sukhoi diferentes. Pero cuando uno conecta lo que sucede en Oriente Medio con lo que ocurre en Ucrania, producto de la invasión rusa, entiende esto que titula La Voz de América. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advierte que la previsible propagación de docenas de conflictos en todo el mundo está amenazando la paz global y provocando un aumento de las violaciones de derechos humanos en todas las regiones. Turk, quien presentó este lunes una actualización sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, pintó un panorama aterrador de un mundo en el que los múltiples conflictos están devastando las vidas de millones de civiles. Vamos a España. En España, el PSOE confía en sacar adelante el texto de la amnistía en la Comisión de Justicia de este jueves y modificar el documento de Junts, que rechazó por no incluir la cobertura de todos los delitos de terrorismo. Esther Peña, es portavoz de la Comisión Ejecutiva Socialista, afirmó que el PSOE ha tomado una posición. El Partido Socialista ha tomado una decisión, una posición firme y clara, como ya se dictaminó en el último acuerdo, y así seguirá siendo. No tenemos prevista hacer ninguna modificación. Les dije siempre, nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos 6 grupos parlamentarios, y que entendemos que este jueves, puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en esa Comisión de Justicia. Creo que la última votación ha abierto un periodo de reflexión que nos atañía a todos, y que espero que fruto de esa reflexión el próximo jueves podamos ser capaces de sacar una ley de reconciliación. También en España, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, pidió la renuncia a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de la trama del cobro de comisiones por venta de mascarillas durante la pandemia COVID-19. Porque es responsable política máxima de una actuación de su gobierno indefendible. Porque, o bien por falta de supervisión, por negligencia o por complicidad, el gobierno de Baleares participó en un caso de corrupción. A ver, en nuestro continente, comencemos en Argentina. El presidente de ese país, Javier Milei, anunció el cierre de la agencia estatal de noticias Telam, algo que formaba parte de sus promesas de campaña. Este lunes el sitio web apareció como página en reconstrucción. El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al tema en conferencia de prensa matutina, así lo tiene CNN. Los ecuatorianos serán llamados a votar en un plebiscito y en un referendo para decidir si modificar o no la Constitución, principalmente en temas de seguridad, lo tiene France 24. En CNN leemos que México, la Conferencia del Episcopado Mexicano, invitó a los 3 candidatos a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, a firmar un documento llamado Compromiso Nacional por la Paz, que establece un conjunto de políticas públicas con el objetivo de pacificar al país. En La Voz de América leemos que los familiares de los 17 colombianos encarcelados en Haití por el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse, recluidos en prisiones de la capital haitiana que fueron asaltadas el fin de semana por un grupo de pandilleros, piden al gobierno de Colombia garantizar su seguridad por el enorme peligro que están corriendo. Y cierro con esta nota de F, es que la Comisión Europea anunció el lunes una multa de 1.840 millones de euros al gigante tecnológico Apple por imponer desde la aplicación o desde la App Store restricciones a competidores de su servicio de música en streaming como Spotify, que en la práctica les impidieron informar a los usuarios de iPhone y de iPad sobre opciones de suscripción de música más baratas fuera de la aplicación.
6:45 minutos de la mañana, a sacar los titulares internacionales. Pero incluso antes de revisar la información deportiva, mire, se ha hecho frecuente, dígame usted si no lo han conversado en casa, se ha hecho frecuente en nuestro entorno familiares con alguna complicación respiratoria, con diferentes orígenes además, y eso no es primera vez que hablamos en el programa. Incluso hemos tenido algún que otro reporte de personas que terminan hospitalizadas, de nuevo por diferentes causas, pero vinculadas siempre a lo pulmonar, a lo respiratorio, y es por eso que queremos conversar el día de hoy con el doctor Andrés Orsoni. Es neumonólogo, especialista en medicina crítica, coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula. Doctor Orsoni, siempre un gusto saludarle. Hola Román, buenos días. Gracias por llamarme para cualquier tema que de tu interés. Muchísimas gracias por atendernos. A ver, en las últimas semanas o meses incluso, ¿cuáles son esas enfermedades respiratorias o que afectan al sistema respiratorio, las que tienen más incidencia, lo que más reciben en consulta, doctor? Hoy en día, los problemas post-COVID, creo que ciertos virus. Le perdí por un momento, doctor. Nos decía post-COVID. Ahí nos quedamos, sí, en el post-COVID. Los problemas post-COVID, ciertos virus respiratorios que en los últimos meses, como la influenza, el virus sincicial respiratorio, adenovirus y el mismo brote que hubo a finales de diciembre y principios de enero de COVID, bueno, fueron una de las mayores causas de consulta. Pero los últimos días de diciembre y los primeros días de enero me llamó mucho la atención que he visto un repunte de casos de tuberculosis pulmonar cuando ya esta era una enfermedad que no se veía con tanta frecuencia anteriormente. Claro, entonces, escucho tuberculosis y piensa en las cárceles, ¿no? Y muy restringido a las cárceles, pero entonces no. Lo que pasa es que el hacinamiento y la desnutrición lleva al contagio masivo de tuberculosis, pero la tuberculosis es una enfermedad que la puedes ver en personas que padecen o que tengan comorbilidades como HIV, personas inmunosupresoras, inmunosuprimidas, personas que tengan algún tipo de enfermedad que le despierte esa tuberculosis latente que muchas personas llevamos adentro, ¿ok? Porque ¿Y a qué se debe el aumento, doctor? ¿Por qué cree que estén registrando este aumento? Y va a ocurrir en algún momento. Es el doctor Andrés Orsoni quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Interesante esto de la tuberculosis, ¿no? Y por qué se está desatando, cuál podría ser el origen. De esto vamos a hablar. Vamos a continuar hablando del post-COVID, que además no tiene nada más que ver con lo pulmonar o lo respiratorio, tiene otras muchas implicaciones de todo tipo. Hay gente que dice que le afecta la memoria, que muscularmente también tiene algún que otro problema, en fin. Hay una tos remanente que se queda allí y que puede afectar por semanas, incluso por meses. Y por cierto, hablando de tos, ¿con cuánta frecuencia estamos escuchando a alguien que tose y uno le pregunta, pero ¿y esa tos? Es una tos, una gripe, una cosa post-COVID. Pues no, habría que atenderle, ya nos lo dirá el doctor Orsoni cuando recuperemos el contacto con él. Ahora sí lo tenemos, doctor Orsoni. Le preguntaba, ¿a qué creen ustedes que se pueda estar debiendo este aumento de casos de tuberculosis? Fíjate, en Venezuela, y rapidito te lo digo, el Programa Nacional de Tuberculosis que tenemos en Venezuela, el tratamiento para la tuberculosis en Venezuela es un tratamiento supervisado, es un tratamiento que por muchos años ha funcionado porque las personas que la diagnostican con tuberculosis tienen que ir al distrito sanitario todos los días a buscar su tratamiento. Es un tratamiento supervisado que ha evitado que haya tuberculosis multiresistente en Venezuela, ¿ok? Y ha sido efectivo durante muchos años, pero pudiera haber fallas en el cerco epidemiológico de la tuberculosis. Entonces, tú puedes ver demoras en el diagnóstico, entonces eso va a depender de que un paciente no consulte a tiempo para ser diagnosticado o porque haya un problema en el sistema sanitario de pruebas diagnósticas. Por ejemplo, la desnutrición, el hacinamiento, casos post-COVID. Hay una cosa importantísima que es el uso indiscriminado de las quinolonas. Tú sabes que durante la pandemia
a todo el mundo lo tratabas con antibiótico porque nadie sabía cómo se trataba el COVID, entonces todo el mundo pensaba que el COVID se trataba con quinolonas. Entonces el uso excesivo de quinolonas durante el COVID produce negatividad de la baciloscopia. Entonces, si tú tienes un paciente con una tuberculosis que ha tomado muchas quinolonas en los últimos tiempos y tiene tuberculosis, eso hace que no veas el bacilo tuberculosis porque se negativiza la baciloscopia. Esa es una de las cosas importantes. Hospitales sin recursos para diagnosticar problemas de tuberculosis extrapulmonares, porque no solo hay tuberculosis pulmonar, hay tuberculosis extrapulmonares, pero si esas tuberculosis extrapulmonares no las diagnosticas, entonces se propaga la enfermedad. Yeah. Y el mal control de las comorbilidades, o sea, los diabéticos mal controlados, los pacientes HIV que sean positivos, que no cumplan tratamiento para la tuberculosis, porque la tuberculosis y el HIV van como que juntas, y todo paciente con HIV positivo debe ser tratado preventivamente contra la tuberculosis, porque el 60% de estos pacientes se muere por tuberculosis. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que fallas en el control del cerco epidemiológico pueden ser una de las causas que hayan hecho que haya un repunte de tuberculosis, y bueno, hemos visto por noticias que ha habido muchos casos de tuberculosis en los privados de libertad, por ejemplo, y tú lo ves cada momento y lo escuchas, se murieron no sé cuántos privados de libertad por tuberculosis, ¿me entiendes? Sí. Entonces todo eso hace que haya repunte de tuberculosis. Doctor, con mucha frecuencia es Andrés Orsoni quien nos acompaña, con mucha frecuencia. Bueno, o tenemos o escuchamos de gente que, bueno, ha tenido una tos, que puede ser una tos seca, puede ser una tos con flema, pero generalmente una tos seca, fastidiosa, que pasa de días y pasa de semanas, incluso puede llegar a meses. Y entonces, ¿quién la padece? Suele decir, no, es una gripecita, me agarró el virus, es influenza, capaz hizo un efecto post-COVID. ¿Se puede tratar tan a la ligera una tos que pasa de semanas, incluso llega a meses? No se debería, porque uno de los síntomas característicos de infecciones pulmonares es la tos. La tos es un mecanismo de defensa de tu organismo. Entonces, un paciente post-COVID que tenga una afectación de una sinusitis crónica puede tener una tos muy recurrente, ¿ok? Pero un paciente con una tuberculosis pulmonar puede tener una tos, así como tú la explicaste, con pérdida de peso, con decaimiento, y eso perfectamente, si no lo diagnosticas, es una tuberculosis. Entonces no se puede tratar a la ligera una persona que tenga una tos así recurrente, que se le achaque una gripecita. No, es una gripecita mal curada, no lo puedes tomar a la ligera. Tienes que buscar un poquito más de ayuda para obtener un diagnóstico de su problema, porque puede ser una enfermedad grave, como puede ser una tontería. Y siendo, doctor, que los orígenes de las afecciones pulmonares son muy diversos, digamos, ¿qué medida preventiva podríamos tomar para protegernos? ¿Cómo cuidar mis pulmones? Bueno, primero, una de las cosas importantes es buena alimentación, no fumar cigarrillos, no utilizar vapeadores, que esas son dos de las cosas que producen muchos problemas respiratorios, ¿ok? Lo otro es estar inmunizado, tener tus vacunas al día, o sea, las personas mayores de 60 años y los niños y los adolescentes deberían de tener todas sus vacunas respiratorias al día, ¿ok? Y protegerte, o sea, si tú sabes que estamos en una época donde hay virus por todos lados y tú tienes que ir a un sitio donde hay muchas personas, utiliza un tapaboca. Yo sé que es fastidioso el tapaboca, pero es una de los métodos de barrera preventivo que te van a ayudar a no tener problemas respiratorios. Y lo otro es, bueno, o sea, por ejemplo, en tu casa tener un buen aseo, mantener la casa limpia, y tratar de si estás enfermo, buscar ayuda médica para no contaminar a otras personas. Claro. @Doctor Cura Pulmones, ese doctor abreviado, DR Cura Pulmones. Gracias, doctor Orsoni. Bueno, siempre a la orden, Román, y saludos. Un gusto, igual. Doctor Andrés Orsoni es neumonólogo,
especialista en medicina crítica, coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula, repito, @DR Cura Pulmones. 6:54 minutos, vamos a compartir algunos mensajes publicitarios. Les quiero hablar de Ozole, que nos trae Ozole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés. Es que son tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Ozole Baby en nuevos sabores, tienen unos muy innovadores. Manzana con avena, por ejemplo. Manzana con pera y con fresa, todas juntas. Y unos muy venezolanos, mango y el camburo banana. Síguelos en redes sociales como @Ozole Baby. Comienza su historia con las compotas Ozole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y a ver, hay veces que no te puedes levantar de la cama porque tienes un molestísimo dolor de cabeza o migraña. Pero qué bueno contar con un aliado como Migren, que con su triple mecanismo de acción ayuda eficazmente contra el dolor de cabeza asociado a la migraña también. Con Migren, el dolor de cabeza como viene se va, y Migren es de Grupo Leti. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Les quiero hablar a esta hora de los colchones Beauty Rest de Simmons porque es importantísimo tener un sueño reparador que nos permita luego despertar cargados de energía. Solo los colchones Beauty Rest permiten dormir sin interrupciones porque tienen una estructura de resortes que se llaman Pocket Coil de acción independiente que se adaptan al contorno del cuerpo y luego minimizan la transferencia de movimientos de la pareja. Recarga tu energía. Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Y hablemos de Gama también, de esta nueva experiencia que llega a Gama en línea. Ahora disfrutamos todos de distribución por categorías de compra, múltiples medios de pago, amplias modalidades de entrega, acumulación de supermillas, beneficios para Gama Club siempre y tasa visible de precios tanto en bolívares como en dólares. ¿Qué esperas para unirte a este nuevo viaje? Conoce más en @SomosGamaBE. Es Gama, sin ti no hay nosotros. Cierro hablándoles de los camiones Fotón, que es una marca sólida, confiable, respetada en el mundo en comercialización de camiones y vehículos de trabajo. Sus camiones cargan desde lo más liviano a lo más pesado y no se rinden o abandonan ante el trabajo pesado. El compromiso de Fotón en Venezuela es ofrecer productos de calidad, pero sobre todo, respaldo en servicios y repuestos. Visítalos en sus concesionarios o en la cuenta de Instagram, @FotónVZLA. Fotón, haciéndote la carga más ligera. 6:57 minutos de la mañana. Más adelante abordaremos el panorama deportivo. Solo recordar que hoy y mañana habrá jornada de Champions. Eso es importante. Hay información de Fórmula 1, hay información de fútbol, de béisbol también, de fútbol americano, de la NFL. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, les digo que en la próxima parte estaremos conversando con Elías Santana. Vamos a hablar del mantenimiento de los edificios, de las posibles soluciones. Vamos a hablar de los condominios, de los problemas hoy que a usted y a mí nos afectan, pero también tendremos nuestro segundo día de este seriado, hoy hablando de educación, con Benjamín Sharifker y con Carlos Fernando Calatrava. Antes, escuchar algo de buena música y en este caso James Blunt y el tema Eres Bella. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.